Procedo a leer la buena noticia de Jesucristo según aparece en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, versículos 13 al 23, y dice así. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras del salmista que decían: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos que estaban allí le preguntaron: ¿qué signo nos das para obrar de esta manera? Y Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron: han sido necesarios 46 años para construir este templo y tú lo vas a levantar en solo 3 días. Pero Jesús se refería al templo de su cuerpo. Por eso cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que Él había dicho estas palabras y creyeron en la Escritura y en la palabra que Él había pronunciado. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. Jesús sube a Jerusalén para celebrar la Pascua. Es una fiesta de varios días, una festividad en donde se recordaba la salida, el rescate por mano poderosa de Dios y la guía de Moisés del pueblo de Israel desde la esclavitud en Egipto. Eran 40 años en el desierto los que caminaron los judíos, los hebreos, y ahora celebraban esta fiesta que lo hacen todos los años, al igual que nosotros cristianos celebramos la Pascua de Jesús como una nueva vida, como el rescate de la muerte, la esclavitud de la muerte. Esta fiesta de alegría en donde venían personas de todas partes a celebrarla, porque era una obligación dentro de la tradición hebrea y judía. Personas de todo el mundo conocido se encontraban ahí en Jerusalén. Cientos, miles de personas iban al templo a realizar su sacrificio, porque en ese entonces se creía que había que sacrificar animales para agradar a Dios. ¿Y cómo funcionaba esto? Era bien extraño, la verdad, porque por un lado el espacio del templo era un espacio que consideraba un patio interior, que es lo que casi siempre se habla cuando se habla del templo, el espacio en donde la gente transitaba para comprar aquello que iba hacia el espacio sagrado del templo, que era el templo mismo en donde solo el sumo sacerdote podía realizar el sacrificio hacia Dios y por ende que Dios estuviera feliz. Entonces las personas llegaban al templo y pretendían comprar una paloma si es que no tenías mucho dinero, o un buey si es que eras millonario, como para agradar a Dios. Y de alguna manera este muñequeo, ¿no?, medio coercitivo, en donde mientras más grande es mi ofrenda, entonces por ende se creía que Dios te amaba más que al otro. Y así siempre a lo largo de la historia se ha mantenido esta idea, ¿no?, de que mientras más rico eres, más próspero eres y Dios más te quiere. Pero claro,
Si es que tú tienes más dinero para comprar el sacrificio, entonces obvio que te vas a engañar pensando en que Dios te quiere más a ti por eso, porque te comparas con el otro. Pero Dios jamás miró con buenos ojos el tamaño del sacrificio, sino el corazón con el cual ese sacrificio se hacía. Ya vemos la dificultad que tuvo a Caín y Abel con el tema del sacrificio, en donde un hermano terminó matando a otro porque Dios no le agradó ese sacrificio. El problema está en que las personas de ese entonces no miraban realmente la fe del corazón, sino el tamaño del animal que iban a sacrificar. Y realmente pensaban que eran bendecidos por Dios a través de ese sacrificio. Pero no era tan fácil. No era llegar al templo y comprar un animal para que luego lo sacrificaran a tu nombre. Porque solo el sumo sacerdote podía hacer eso. Sino que tenías que primero cambiar dinero. ¿Por qué? Porque como era un lugar sagrado para los judíos, no podían utilizar las monedas del Imperio Romano que contenían la imagen del emperador, que era considerado por los romanos como un dios. Como no se puede tener otros dioses para los judíos y también para nosotros los cristianos, ellos no aceptaban para los sacrificios las monedas de los romanos. Entonces, ¿qué hacían? Tenían un sector de mesas con cambiadores de moneda. Entonces, tú pasabas la moneda romana y ellos te daban las monedas judías, que solo servían dentro del templo y que, por supuesto, siempre había un grado de robo. Esas monedas llegaban hacia las personas que luego en el otro lado vendían los bueyes, las palomas, las ovejas para el sacrificio. ¿Y dónde quedaban después esas monedas que ellos ganaban, que tampoco servían afuera del templo? Pues llegaban a los sacerdotes, que a su vez los sacerdotes les cambiaban nuevamente las monedas judías por las monedas romanas para que las puedan usar afuera del templo. Entonces era un manejo corrupto de dinero e influencias que ciertamente produjo la ira, el enojo, la indignación de Jesús. Claro, la gente de la época estaba acostumbrada a eso. Es así como funcionaba. Tal como hoy en día vemos con costumbre que las personas hacen mandas, que las personas hacen peregrinaciones con sacrificios, haciéndose daño en su cuerpo. Que las personas creen que por donar más, Dios los va a querer más. Y lo vemos con naturalidad. En ese entonces también se veía con naturalidad y no había otra cosa tampoco. Más aún, era una obligación hacer ese sacrificio. Por eso los pobres seguían siendo más pobres y desdichados, porque si no tenían para ese sacrificio, la misma gente los discriminaba, como si estuvieran alejados de Dios. Así entonces Jesús se indigna de tal forma que actúa como ser humano, como el ser humano que es, y deja la embarrada adentro. Hace un látigo de cuerdas, que es usualmente lo que se hacía para llevar adelante y guiar a los animales en el campo. Y con ese látigo empieza a golpear las mesas, la misma gente, que tampoco tenía la culpa, porque así funcionaba. Da vuelta a las mesas, tira las monedas al suelo, como diciendo que esas monedas en realidad están muertas, porque en el polvo, en el suelo, está el símbolo de la muerte. Muchas veces aparece en la Biblia esto del polvo, del suelo, de sacudirse el polvo de las sandalias, que del polvo venimos y al polvo vamos. Jesús tira al suelo esas monedas, como diciendo que esas monedas te conducen a la muerte, más que a la vida, que es lo que pensaban. Te conducen más a la perdición que a la bendición de Dios. Da vuelta a las mesas, mostrando que en realidad esas mesas no son altares, desde donde Dios te entrega su amor y su gracia gratuita. Entonces las rompe, porque no son altares, son mesas llenas de pecado, llenas de egoísmo, de idolatría y de falta de Dios.
Porque la única mesa en donde se recibe a Dios es el altar, desde donde recibimos su santo sacramento. Y Jesús lo sabe. Y por eso derriba las monedas que conducen a la muerte. Derriba las mesas que hacen que las personas se equivoquen en su relación con Dios y se pierdan pensando que a Dios se le puede comprar con sacrificios y monedas. Esto produce obviamente la indignación de los mismos judíos, que le preguntan, ¿qué signo das para obrar así? ¿Con qué autoridad? ¿Quién te mandó a hacer estas cosas con esta violencia? Y Jesús los insta, los exhorta a destruir ese templo de perdición que ya no servía para la espiritualidad de las personas ni para la vinculación con lo divino, sino más bien para la riqueza de los sacerdotes. Y Él se va a encargar de construirlo nuevamente en 3 días, para que así lo sagrado ya no sean las monedas ni la riqueza, sino más bien tu capacidad de sentir a Dios en tu vida, de sentir su gracia, su amor gratuito, no porque lo merezcas, sino porque Dios te lo quiere dar. Eso es lo que Jesús va a reconstruir luego con la resurrección, porque nosotros, queridos míos, ya vivimos como resucitados en este mundo desde que creemos en Cristo Jesús. Ya vivimos tocados por el Espíritu Santo de Dios al momento en que recibimos su palabra. Y ya estamos sellados con el fuego del Espíritu al momento de ser bautizados. Ya lo tenemos todo. No necesitamos realizar transacciones con Dios. Necesitamos ser consecuentes con nuestra fe y actuar según esa fe, siguiendo las obras de Cristo para aprender nosotros a obrar aquí, pero desde la confianza en Dios y no desde la confianza en nuestro dinero, en nuestras influencias o en nuestra coerción sobre los demás. Jesús viene a limpiar lo sagrado para que siga siendo sagrado. Llama al templo la casa de mi Padre, lo cual también nos tiene que hacer pensar a nosotros qué rol tiene el templo en nuestras vidas, este mismo templo en el cual estamos hoy. Porque no da lo mismo alabar a Dios en un espacio creado para eso, consagrado para eso, que hacerlo en cualquier parte. Porque la comunidad necesita de espacios y elementos sagrados que nos ayuden a vincularnos con Dios, que nos ayuden a percibir, a sentirlo. Y no se trata de idolatrías o de adoración de imágenes. Se trata precisamente de reconocer que somos personas sensoriales y que necesitamos distintos tipos de estímulos para poder vincularnos con Dios. No solamente la palabra, si bien es lo central desde que nos muestra a Cristo. Habemos algunos que necesitamos tocar cosas, que necesitamos cantar, que necesitamos bailar, que necesitamos movernos, que necesitamos escuchar o incluso hablar y dialogar, para lo cual oramos. Pero no solamente a través de la palabra de Dios, todos estamos destinados a percibir a Dios. Si bien a través de la palabra conocemos la revelación de Dios, ese Dios que nos muestra la palabra en Cristo Jesús, lo podemos percibir en los sacramentos, a través de la sensorialidad del pan y el vino, del agua bautismal. Y a su vez, nuestros ojos pueden vincularse con Dios a través de nuestros sentidos, viendo los elementos del altar, sintiendo el calor de las velas, pudiendo ver el color, las imágenes de los paramentos, pudiendo ser guiados por la cruz desde la realidad de la cruz y no solamente imaginarnos cómo es. Jesús viene a limpiar lo sagrado para que cuidemos de lo sagrado, para que el templo siga siendo un templo dedicado, consagrado a Dios y que todo lo que hagamos en el templo sea para Dios. De modo
que cada vez que estemos aquí podamos concentrarnos y aprovechar el tiempo al máximo para poder sentir cerca a Dios. Hay algunos que sienten la cercanía con Dios en el campo, en el mar, en la naturaleza. Pero cuando estamos en comunidad, buscando la vinculación, la cercanía con Dios, lo hacemos en el templo, porque para eso está. Y de la misma manera, utilizamos elementos sagrados para que así podamos percibir, sentir y también visualizar distintos elementos que nos van vinculando y acercando a lo divino. No es casual que Jesús defienda el templo. Perfectamente este mensaje de la reconstrucción y la resurrección podría haberlo dado en cualquier parte, pero no, decide ir al templo y hacer ese escándalo que hace en el templo precisamente para defender lo sagrado y cómo eso nos vincula y nos hace percibir la presencia de Dios en nuestras vidas y sobre todo en la comunidad. Pero al mismo tiempo Jesús utiliza este escándalo, esta violencia, para mostrarnos el verdadero camino a Dios, que es Él mismo. Que no podemos llegar a Dios por nuestras propias obras, no podemos comprar nuestro pasaje al cielo, sino que Dios es el que compra ese pasaje a través de la muerte de su Hijo. Jesús viene a mostrarnos el signo que tiene para obrar así, que es su propia vida. Porque Él viene a entregarse por nosotros para que nosotros no tengamos que entregar nada. Él viene a morir para que nosotros no tengamos que morir. Él viene a ser crucificado para que ninguno de nosotros se crucifique a sí mismo y crea que con eso se gana a Dios. No somos llamados a eso y Jesús nos lo recuerda, porque lo sagrado también eres tú mismo, tú misma, que has sido tocado y tocada por Dios, que has sido bendecida, que has sido bautizado y bautizada, que has escuchado su palabra. Tú eres sagrado y sagrada para Dios y también para la familia de la fe en la iglesia. Así, Jesús nos defiende y nos conduce al camino certero de la fe, alejándonos de todo sinergismo, de las voluntades misericordiosas y piadosas, de ser crucificados por ídolos y no resucitados por el Hijo de Dios. Así recibimos la invitación de Jesús para reconstruir la fe y nuestra relación con Dios. Y sí, duele, porque debemos destruir nuestras idolatrías antiguas. Debemos destruir nuestros egocentrismos. Debemos destruir y tirar al suelo aquello que nos aleja del verdadero Dios. El camino rápido, el dinero, las influencias, el creernos superior a los demás. Eso duele. Porque llega un momento en que nos damos cuenta de que hemos estado equivocados demasiado tiempo. Y duele porque nos gusta tener la razón. Y cuando te das cuenta de que estuviste equivocado, equivocada de tu relación con Dios, en que siempre buscaste ganarte a Dios más que recibir su amor gratuito, duele. Y Jesús muestra ese dolor con un látigo en el patio del templo. No para que nosotros nos peguemos latigazos en la espalda, sino para que entendamos de que ese dolor es parte de nuestra madurez en la fe y que debemos dejar atrás aquellas cosas, aquellas creencias infantiles o acomodaticias que nos hacen creer que a Dios lo tenemos en la palma de la mano, que Dios siempre nos perdona todo porque es súper bueno y podemos hacer lo que queramos, que da lo mismo si respetamos lo sagrado o no.
Jesús viene a restaurar nuestra vinculación con Dios, a destruir los símbolos e imágenes que nos alejan de Dios y a consagrar los símbolos e imágenes que nos vinculan y nos acercan a Dios. Jesús viene a recordarte lo que veíamos la semana pasada, de que para tener una verdadera fe y poder seguirle, debes negarte a ti mismo. Porque de otra forma, tú mismo te transformas en tu propio Dios y tu propio ídolo. Y es imposible que confíes totalmente en Dios y en su amor gratuito si todavía estás luchando por ganarte ese amor. Jesús viene a reconstruir nuestra fe en el sentido de que debemos valorar, respetar y bien utilizar los elementos sagrados que tenemos a nuestra disposición, como el mismo altar, su palabra, y así cuidar nuestra relación con los símbolos para que todo aquello que tenemos y usamos nos vincule certeramente a Dios. Y si no lo hace, entonces debemos resignificarlos o desecharlos. Pero finalmente esto se trata de aceptar la gracia por la cruz de Cristo y que nada ni nadie nos aleje de la verdadera fe que conocemos a través de la cruz. Porque la cruz no se compra ni se vende. Jesús fue por amor a esa cruz. Y por amor, Dios envió a su Hijo a este mundo para que nosotros lo conozcamos, lo recibamos, lo abracemos y vivamos nuestras vidas conforme a su presencia. Por eso, ahora dejamos atrás, con dolor, aquello que antes nos daba seguridad. Dejamos atrás, con dolor, aquella fe simplista y acomodaticia en donde nosotros siempre estamos bien y los demás están mal. Para que así empecemos un camino de madurez en la fe, en donde tomemos en serio el templo, lo sagrado y sobre todo tomemos en serio la gracia de Dios. Porque Dios te ama gratuitamente y busca en ti que ese amor sea lo que mueva tu vida, tus obras, tu muerte, hasta tu resurrección. Pues si tiene que doler, pues que duela. Porque tal como decía el profeta Jeremías, hay que destruir nuestras idolatrías para volver a construir y plantar la verdadera fe en nosotros. Pues que esa fe sea la que recibamos de Dios cada día y la que nos mantenga en pie de ahora en más, abrazados de la cruz de Cristo. Que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes ahora y siempre. Amén.